Hello, my name is Hector Garcia. I am system engineering student of system engineering. This is the first homework about vectors, matrices, and determinants. Mm, and this is the presentation of exercise one of this homework about vectors in the plane. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hector García. El día de hoy voy a hacer la presentación de este primer punto de lo que vienen a ser vectores, matrices y determinantes en el plano. Y este ejercicio consiste en, pues como lo podemos ver acá en la guía, en que nos dan unos puntos. Yo tengo elegido el literal A y con esos puntos tenemos que trazar un vector en el plano cartesiano utilizando GeoGebra y después trazar PQ como un vector en el plano que se encuentra en posición estándar. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar estos puntos y trazar un vector, recordando que en los vectores, digamos, si es un vector que va de P a Q, del punto P al punto Q, es un desplazamiento. Entonces, yo voy del punto 5 en X al punto menos 1 en el mismo plano X, y voy del punto menos 6 en Y al punto menos 5 en Y. Entonces, ahí estoy efectuando un desplazamiento. Como voy de P a Q, entonces digamos, es una línea que está dirigida, y entonces pues, lo que tendría que hacer es eso, ¿vale? Luego, para calcularlo en posición estándar, pues lo que yo tengo que hacer es calcular la diferencia que hay entre 5 y menos 1. ¿Por qué la diferencia? Porque pues recuerdan que nos estamos desplazando. Perdón, la diferencia sería entre el punto final, que sería Q, donde termino, menos 1, y 5. Entonces tendría que aplicar la diferencia, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre este punto final y este punto inicial? ¿Vale? Porque así se calcula el desplazamiento, como sabemos bien. Listo, entonces vamos a empezar. Bueno, yo aquí ya tenía algo. Voy a recargar la página para empezar de cero. Permítanme, oculto acá un momentico. Bueno, entonces yo a esta cuadrícula la voy a quitar un momento para poder ver. Y bueno, tenemos primero que todo el que poner los puntos. Entonces el primer punto que tenemos es el punto P, que es 5 menos 6. Lo voy a poner acá. Perdón. 5 menos 6. ¿Vale? Y como se dan cuenta, me ubico el punto acá en 5 menos 6, ¿vale? Entonces vamos a mostrar aquí el nombre. Vamos a mostrarle acá el valor de este punto. Y le voy a cambiar un momentico el color. Listo. Entonces tengo el punto 5 menos 6 y voy a poner mi punto Q, que sería menos 1 menos 5. Entonces, menos 1 menos 1 menos 5. Listo. Entonces yo ya teniendo estos dos puntos. Entonces voy a poner el valor y le voy a poner también color rojo. Listo. Entonces teniendo esos dos puntos, yo ya puedo empezar a calcular lo que son vectores acá con herramientas. GeoGebra tiene una herramienta que automáticamente me calcula el vector con un punto de origen y con el extremo. Entonces voy a calcularlo de P a Q y me dio el vector U, perdón, el vector U, que como lo podemos ver acá es menos 6, 1. ¿Listo? Entonces ya les voy a explicar el por qué de eso. Entonces era lo que yo les decía, ¿sí? Entonces yo calculo, voy acá a calcular sobre la recta X, voy a calcular un segmento, voy a calcular la diferencia entre menos 1 y 5, ¿vale? Entonces yo me estoy desplazando desde el punto final, que sería menos 1, hasta el punto 5, ¿sí? Y como podemos ver, ese segmento mide 6 y por eso es que, pero entonces, ¿de dónde a dónde va el desplazamiento? El desplazamiento va de 5 a menos 1, ¿vale? Va en este sentido, ¿sí? Entonces va en sentido negativo porque estoy empezando en un número mayor y termino en un número más pequeño. Entonces ese es el sentido negativo. Hacia acá estoy disminuyendo, ¿sí? En el eje X, ¿vale? Y lo mismo pasa con el otro valor, que sería en el eje Y, que yo me estoy desplazando desde menos 6 hasta menos 5, ¿vale? Entonces me estoy desplazando desde menos 6 hasta menos 5. Y aquí yo me estoy desplazando
exactamente una unidad. Pero en este caso sí es positivo el valor porque aquí estoy aumentando, estoy yendo en el sentido positivo de la recta X, de la recta Y, perdón. ¿Vale? Entonces aquí sí estoy aumentando, entonces por ese motivo el vector queda menos 6 negativo en X y 1 positivo en Y. ¿Vale? Listo, vamos a borrar estos elementos. Ahora, listo, ya calculamos nuestro vector. Ahora tenemos que hacer el proceso de calcular el vector de manera estándar, ¿vale? Entonces, para calcular ese vector de manera estándar, tenemos que hacer el vector de las mismas características, que se mueva 6 unidades negativamente en X y una en Y, pero tenemos que hacerlo desde el origen, ¿vale? Entonces aquí tendríamos que poner nuestro origen, que es en el, 0, en el punto 0, 0. Listo, vamos a cambiarle acá el nombrecito, vamos a mostrar el valor y este pongámoslo de color, bueno, puede ser púrpura. Listo, entonces ya tenemos nuestro origen y vamos ahora sí a calcular el punto final, que vendría a ser el punto menos 6, 1, ¿vale? Porque ya pues dijimos que nuestro vector va a llegar hasta el punto, se va a desplazar 6 unidades en el eje, 6 unidades en el eje X, ¿sí? Entonces sería nuestro punto Q', que se va a desplazar menos 6 unidades en el eje X y se va a desplazar una en Y. ¿Listo? Entonces tenemos ese punto Q y de ese punto, entonces vamos aquí a mostrar el valor, como se dan cuenta es menos 6, 1 y vamos también a cambiar el color y de ese punto, entonces de ahí sí ya trazamos nuestro vector desde el origen hasta ese punto y entonces nos queda acá un vector que sería el vector OQ' y es el mismo vector como ustedes se pueden dar cuenta, ¿vale? Entonces recuerden que todos los vectores que cumplan con estas características, que quiere decir que se muevan 6 unidades en X negativamente y una en Y, van a ser equivalentes al vector original, ¿vale? A nuestro vector original. Cualquier vector que nosotros construyamos con esas características, no importa dónde lo ubiquemos, en el plano cartesiano va a cumplir con la equivalencia. O sea, este vector V es exactamente igual a este vector U, ¿vale? Entonces en este punto pues nosotros podemos incluso quitar los ejes para poder ver los vectores y pues nos damos cuenta que son básicamente idénticos. Y listo, esa sería la explicación de este punto. Esa sería pues la solución a este punto. Muchas gracias por su atención y por haber visto este video.